Muy buenas tardes, mis queridas y amadas hermanas. Las saludo desde acá de casita para comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Y primero vamos a orar para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, el que nos guíe y nos enseñe toda la verdad. Oremos, hermana. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su presencia, por su guía, por la presencia del Espíritu Santo, porque vamos, Señor, a intentar estudiar su bendita palabra y queremos su ayuda porque sola, Señor, no lo podemos hacer. Por favor, Padre, guíenos a toda verdad, como usted lo prometió, mi Dios bendito, para poder entender, aprender y practicar lo que usted nos quiere enseñar en esta tarde. Gracias, mi bendito Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, como les había dicho, hoy nos corresponde la lección número 8. Caminando por la senda de la cruz, puedo recibir al hermano débil, parte 1, y está basado en el libro de Romanos capítulo 14. La página es la página número 31. Les voy a dar un poquito de tiempo para que la busquen. Es la lección número 8. Bien, la hermana Lili puso aquí una introducción, ¿ya? Y leemos la introducción. Dice así: cuando comenzamos este estudio, en la primera lección, vimos que Dios rogaba por las misericordias de Él que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que presentáramos nuestros cuerpos, ¿cierto?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de ese ruego que nos hacía el Señor, vinieron las siguientes enseñanzas para nuestras vidas. ¿Qué fueron? Tener un concepto claro de nosotras mismas, amar a nuestros hermanos, como muestra de nuestro sacrificio a Dios. También veíamos que ello encerraba someterse a las autoridades. Luego vimos cuál debe ser la actitud del creyente mientras esperan el regreso de su Señor. Pero desde el capítulo 14, que es el que nos corresponde ahora a nosotras, el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo un problema que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. ¿Cuál era ese problema? Para que nosotros podamos evitarlo, ¿cierto? Lección, dice. Para saber bien lo que estaba pasando en la iglesia en Roma, veremos en esta lección solo el problema. O sea, vamos a ir bien lento para poder entender bien cuál era el problema que tenían aquí los hermanos en Roma. Punto número 1. Identificando el problema. Y la hermana aquí nos hace una pregunta. Dice, ¿qué pasaba en la iglesia? Luego teníamos que leer las siguientes citas y contestar. Dice aquí. En el punto 1 tenemos la letra A y dice, no se estaban, y ahí ustedes tienen que rellenar, ¿cierto? O completar la idea de lo que dice el capítulo 14, versículo 1, ¿ya? ¿Qué le hace pensar la palabra recibir? ¿Qué significa para ustedes la palabra recibir? ¿Ya? Yo aquí puse algunos conceptos. Por ejemplo, recibir es aceptar, admitir, aprobar a algo o a alguien, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? A alguien, porque aquí había un problema para recibir a algunos hermanos en la iglesia. Entonces la hermana Lili dice, recibir entonces encierra la idea de darles lugar a todos en un grupo de hermanos, aunque sean muy diferentes a mí. Tal vez algún hermano tenga diferentes maneras de pensar, o sea, de humilde condición, pero sigue siendo nuestro hermano o hermana. Claro que sí. Yo estuve leyendo más o menos la problemática que había en esta iglesia en Roma, ¿cierto? Y la problemática que había es que había muchos creyentes que antes eran judíos y practicaban todas las tradiciones que hacían los judíos, ¿ya? Los días de reposo, las fiestas solemnes, los sacrificios, muchas cosas que ellos tenían que aprender a dejar y les era difícil.
y también estaba compuesta por hermanos gentiles. Los hermanos gentiles generalmente eran idólatras, o sea, eh, eran seguidores antiguamente de ídolos, ¿ya? También tenían sus fiestas y todo ese tipo de cosas. Pero también dentro del grupo de los hermanos romanos habían hermanos bien maduros en la fe, ¿ya? Entonces se producía este tipo de conflicto, ya que habían hermanos maduros en la fe que su conciencia no les acusaba, ¿cierto?, de nada malo cuando ellos estaban comiendo o ejerciendo algo que Cristo le había dado la libertad para hacerlo, ¿ya? Pero habían hermanos nuevitos o débiles en la fe aún que pensaban que era malo. Entonces, cada uno se juzgaba a sí mismo. Esto de juzgar significa como la palabra condenar. Y algunos hermanos más maduros también menospreciaban a los hermanos más débiles, ¿ya? Ahora, los hermanos maduros adquirieron esa madurez a través de la palabra del Señor, del Espíritu Santo como revelación, ¿cierto? Que algunas cosas no eran malas en sí, sino que Dios, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos había hecho libres a nosotros de muchas cosas. Así que el que comiera o no comiera carne, eh, daba como lo mismo, siempre y cuando tuviera la conciencia tranquila que no se lo estaban ofreciendo a ningún ídolo, nada. Entonces podían beber ellos y su conciencia no lo, como les dijera yo, no los acusaba. Pero habían hermanos más débiles que ellos sí se cuidaban. Ya decían, no, nosotros nos vamos a comer esto y tampoco vamos a beber esto otro. Y incluso algunos de ellos, la dieta de ellos, para no ofender al Señor, era solo legumbres. No comían otro tipo de cosas. Entonces esto les afectaba a su conciencia también. Y mientras los hermanos más maduros menospreciaban a los débiles a la vez los consideraban irresponsables a ellos. Al fin y al cabo, lo que lograban era que el hermano débil se apartara de la fe, ya haciendo que la comunión con el Señor se perdiera. No es que se perdiera la salvación, ya en ningún momento, pero sí se podía perder la comunión con el Señor, y al perder la comunión con el Señor se perdía el crecimiento espiritual que debían tener cada creyente. Y en la lección que nos va a dar la hermana, se refiere también, o ella quiere que lo traigamos a la época nuestra, ¿ya? Todo lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Roma, nosotros podemos ponerlo como un ejemplo a la época nuestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros ahora? Todo lo que hemos aprendido. Obviamente nosotros no vamos a sacrificar a los ídolos, nosotros no vamos a guardar algunos días especiales de fiestas como lo hacían antes, no tenemos ese conflicto tan marcado, pero sí hay cosas que nos podrían atrapar y al final, si no hacemos el bien, nos va a resultar pecado, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Muy bien. Entonces quedamos acá en el librito, estamos en la página 32 y vamos a volver a leer el párrafo que escribió la hermana. Dice, recibir entonces encierra la idea de darles lugar a todos en un grupo de hermanos, aunque sean muy diferentes a mí. Tal vez algún hermano tenga diferente manera de pensar, o sea, de humilde condición, pero sigue siendo nuestro hermano o hermana. ¿Ya? Acá dice la pregunta, ¿siente usted agrado de conversar con todos los hermanos o hay un cierto rechazo a alguno de ellos? Bien, ahí tienen que contestar cada una lo que le dicta su conciencia, ¿cierto? ¿Qué siente usted? ¿Puede usted conversar, puede interactuar con todos los hermanos de la misma manera? ¿O existe algún rechazo? Pregunta la hermana. Bueno, yo contesté solo para orientarlas, pero ustedes pueden poner o lo que ustedes tienen que escribir o lo que ustedes sientan en su conciencia. Bueno, yo le puse aquí, no es que haya rechazo, o sea, la palabra rechazo es como muy fuerte, ¿cierto? Pero puede ser que exista más afinidad algunos con otros,
ya, por la edad, por la, no sé, puede tener uno los mismos gustos y todo eso, podría ser eso, pero en la obra del Señor aparentemente no debiera haber más privilegio hacia uno que otro, o sea, no debería ser el caso, ¿ya? Ahora, si vamos a recibir, porque el punto B dice, si se reciben era para, si ellos recibían era para qué. Si llegaban a recibir a un hermano débil, ¿para qué lo que era? Para contender sobre opiniones. Y esto es bien, bien duro, hermana, porque hay personas que saben mucha teología, que tienen mucho estudio bíblico y que, claro, con una o dos frases que nos digan bíblica a las personas débiles, de repente puede sentirse menospreciado también porque con un versículo bíblico que nosotros no lo hayamos interpretado bien o no lo sepamos, incluso hay muchos hermanos que no manejan muy bien la Biblia, ¿cierto? Eh, Pueden sentirse ofendidos porque tiene demasiada teología el otro hermano y como que menosprecia al hermano que no lo tiene, ¿ya? Eso no debería ocurrir dentro de la congregación del Señor, jamás. La hermana dice, esta era la raíz del problema, tratar de convencer al otro que estaba mal. Y por supuesto, en vez de recibirlo con amor, ¿ya? Esa actitud de ellos causaba división, ¿ya? Porque el amor en realidad sería el que iba a unir todas las opiniones, po. Porque si yo tengo amor, voy a aceptar al hermano más débil. Y a la vez, si yo soy débil y el otro hermano es más maduro y hace cosas que a mí me parece que es demasiado light para no sé cómo explicarle más o menos, y yo consideraría que es un poco irresponsable, si yo tengo amor hacia ese hermano, no va a haber esta división entre nosotros, ¿ya? Que es lo que el Señor no quiere. No quiere que exista división en su iglesia. La letra C, ahí también la hermana quiere que completen, ¿ya? Y refiriéndose al mismo tema, ¿ya? Después viene la letra D y también hay que completar, ¿ya? Era tan fuerte la posición de cada uno que el que se abstenía de comer ciertos alimentos juzgaba al que lo hacía, pensando que no era hermano. Fue lo que yo le dije anteriormente, ¿ya? También tenemos la letra E, que está en el capítulo 14, versículo 15. Estaban siendo el medio para que el débil se contristara o se perdieran, le puse yo, ¿ya? Y aquí viene la palabra contristar. Y contristar es entristecer a la persona que uno está menospreciando, ¿ya? Y por ende al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces lo que estaba mostrando el apóstol es que algunos hermanos se sentían mal al ver cómo los otros comían ciertos alimentos que para ellos eran prohibidos y no lo podían aceptar. Por el contrario, decidían alejarse, ¿cierto? Y con ellos, ¿qué hacían? Perdían la comunión con Dios, perdían el crecimiento espiritual y perdían la comunión con los propios hermanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo, o sea, Dios a través del apóstol Pablo, que nosotros no juzguemos, no condenemos algo a alguien por lo que está haciendo. Más bien, pidámosle al Señor que nos ayude a entender la libertad que tenemos en Cristo nosotros, ¿ya? Porque Cristo murió y también nos sacó de la esclavitud, no solo del pecado, sino que de muchas cosas que nosotros seguíamos antes y que para el Señor ya no es nada, ¿ya? Porque el Señor igual hizo limpio todos los alimentos y entonces de repente hay personas que no consumen algunas cosas y un hermano más fuerte en la fe come delante de la otra persona y se ofende la otra persona, su espíritu se ofende, su alma. Entonces por eso eh, no deberíamos nosotros o las personas que tienen esa libertad, que ya están enseñados por el Señor, hacerlo delante de una persona débil, ¿ya? La letra F dice, estaban siendo de, entonces ahí ustedes tienen que completar, estaban siendo de tropiezo, de ofensa y de debilidad.
Es tan importante pensar en el cuidado espiritual del otro, aunque esté equivocado, según las Escrituras, pero le ganaremos con nuestro amor y paciencia si le enseñamos y no le criticamos, claro, si le enseñamos con amor. No decir, mire hermano, aquí el versículo bíblico dice tal cosa y usted está... No, hay que enseñarle con amor, con paciencia, ¿ya? Esto es más provechoso, pues así no seremos de tropiezo y no permitiremos que se ofenda, se debilite y se aparte, dividiendo incluso la iglesia, ¿ya? Bueno, acá tenemos también una conclusión bien importante que puso la hermana. En esta lección hemos identificado el problema que había dentro de la iglesia en Roma. Punto A. No se estaban recibiendo como hermanos en la fe, sino que había cierta tirantez dentro de la congregación por la comida, por beber vino, por los días de fiesta y una infinidad de cosas más. B. Si los recibían, lo hacían para discutir por cosas que el fuerte consideraba ya absurdas, o sea, que ellos siguieran guardándose en ciertas cosas, ellos lo consideraban absurdas. C. Menospreciaban a los débiles. Los fuertes miraban en menos a los débiles por abstenerse de comer ciertos alimentos. Como yo les decía, algunos la dieta de ellos era exclusivamente legumbres, ¿ya? Por eso el apóstol les aclara que su actitud es de menosprecio y esto no agrada a Dios. La letra D dice se juzgaban entre ellos y eso de juzgar, acuérdense que la palabra griega también significa condenar, ¿ya? Condenar. Tiene dos significados, juzgar para ver lo bueno o lo malo y nosotros podamos decidir por lo bueno, y también condenar significa, ¿ya? En este caso significa condenar. En vez de mostrarse amor, había juicio entre ellos y les aclara que aunque se juzgaran, el Señor les había recibido como hijos. Por lo tanto, pertenecían a su reino y Él era su juez y no ellos. Así es. Cuando el Señor nos rescató, nosotros pasamos a ser hijos, siervos del Señor también. Y por lo tanto, Él es nuestro dueño. Él pagó por nosotros. Él es el que va a juzgar. Y va a juzgar incluso las intenciones del corazón. Porque algunos hermanos no comían algo sacrificado a los ídolos, no bebían. Y lo hacían principalmente para el Señor. Para cuidarse para el Señor. Pero si un hermano fuerte estaba comiendo, bebiendo, el hermano débil podía sentirse tentado a hacer lo mismo porque total el hermano tiene conocimiento, pero resulta que a él todavía no le había sido revelado esta libertad. Entonces la conciencia de este hermano débil quedaba manchada, contristada, y tenía ese sentimiento de culpa que el Señor no quiere que tenga. Eso era, ¿me entiende? Así que al fin y al cabo nosotros no debemos condenar a nadie, sino estar atentos. Si hay un hermano más débil, yo no puedo por mi libertad decir, yo voy a comer nomás, por total, yo ya estoy seguro que el Señor no me va a condenar en esto. Pero el otro hermano no está todavía seguro. O hermana, en este caso nosotras que somos mujeres, no está seguro, todavía su conciencia no se aclara en estos aspectos, ¿ya? Bueno, la letra C, estaban siendo el medio para que el débil se contristara y perdiera. Acá recuerden que no es perder la salvación, es perder la comunión con Dios, el crecimiento espiritual y la comunión con los hermanos, que es lo que el Señor busca, un solo cuerpo en Cristo. Y Él es la cabeza, ¿ya? El actuar del fuerte lograba hacer sentir mal al débil, a tal punto que éste dejara de tener comunión con los hermanos y por ende con Dios. Justo lo que estábamos conversando, ¿cierto? Letra F. Estaban siendo de tropiezo, de ofensa y de debilidad al hermano débil. Los fuertes estaban viviendo de tal forma que no les importaba lo que pensara el hermano débil. Por eso les habla a que tengan cuidado de ellos, ¿ya? Cuidemos lo que hacemos nosotras también, pues en nuestras congregaciones hay hermanos maduros, pero también hay hermanos débiles en la fe. Que nuestro actuar sea de amor y no de tropiezo. ¿Qué argumentos presenta el apóstol para corregir este problema? Bueno, eso va a quedar para la próxima lección.
En la próxima lección seguiremos analizando este tema y quedamos en la página número 34. Bueno, mis hermanas, hasta aquí llegó la lección número 8 y vamos a estar pendientes de la lección número 9, que sería la continuación de este tema. Lea usted Romanos 14 cuidadosamente, pídale al Señor la guía también para que le vaya enseñando y a la vez trate de completar la lección para que ese día que se dé la lección número 9, usted pueda entender de lo que se va a enseñar también. ¿Ya, mi hermana? Que el Señor las bendiga. Nos estamos viendo. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya falta poco ya para que el Señor nos venga a buscar. Y si no viene todavía, a rogar al Señor para que todo esto termine y podamos vernos presencialmente. Pero gracias al Señor por este medio. Un saludo, un abrazo virtual bien fuerte y que el Señor las bendiga a todas. Amén.